¿Te pasa que mientras más te esfuerzas por gustarle a todos, más hueco te quedas por dentro? ¿Te has preguntado por qué, aun haciendo lo correcto, sigues cargando críticas, decepciones y rechazos que parecen no tener fin? Hay temporadas donde el corazón se desgasta más por las expectativas ajenas que por las verdaderas batallas de la vida. Y justo en ese cansancio emocional nace una pregunta clave. ¿A quién quieres agradar de verdad? ¿A la gente o a Dios? ¿Y si hoy hubiera una verdad en la palabra capaz de romper, ahora mismo, ese peso invisible que llevas en los hombros? Gálatas 1:10 nos confronta. ¿Busco la aprobación humana o la de Dios? Si mi meta fuera quedar bien con todos, ya no sería siervo de Cristo. Ese texto no solo incomoda, también reubica el corazón. Hoy vamos a hablar de cómo reenfocar tus afectos, tus decisiones y tu identidad, no en la mirada de los demás, sino en el propósito eterno de Dios. Porque muchas veces lo que te tiene atascado no es el diablo, es la presión de complacer a todos menos a quien más importa. Si alguna vez tus pasos se congelaron por el qué dirán, o tu fe se debilitó por la opinión de quienes no entienden tu proceso, este mensaje es para ti. Hace siglos, un joven vivió el mismo conflicto, entre el aplauso del pueblo y la obediencia a una voz interior que lo llamaba por un camino distinto. Para muchos era un héroe, un ejemplo, hasta que decidió priorizar a Dios por encima del aplauso público. Esa elección le costó amigos, comodidad y puesto, pero ganó algo que ninguna ovación terrenal entrega: el respaldo del cielo. Su nombre era Saúl, primer rey de Israel. Empezó con favor y terminó rechazado por una razón: temió la voz del pueblo más que la del Señor. Tenía dones, llamado y autoridad, pero su enfoque estaba mal dirigido. En lugar de agradar a Dios, se dejó gobernar por la presión social y por la ansiedad de quedar bien. Esa dependencia lo arrastró a la caída. Cuando tu vida se ancla a la aprobación humana, te desvíes del diseño divino. No estás aquí por casualidad. Este no es un video más. Es una alerta para un alma que necesita ajustar su mirada. Quizá vives atrapado en comparaciones, en apariencias sostenidas para no decepcionar a nadie. Hoy Dios quiere liberar tu identidad, romper cadenas invisibles que te atan al juicio ajeno. No naciste para impresionar a la gente, sino para glorificar su nombre. Y cuando te enfocas en Él, la paz, la dirección, la seguridad y el propósito comienzan a alinearse como piezas de un rompecabezas eterno. Como es costumbre en esta casa de fe y verdad, si esto ya está hablándote, suscríbete ahora a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos palabra que edifica. Escribe en los comentarios: hoy dejo de vivir para los ojos de la gente y pongo mi mirada en el corazón de Dios. Hazlo con intención y fe, como declaración sobre tu vida. Si conoces a alguien que se está perdiendo por complacer a todos menos a Dios, comparte este video. Un gesto pequeño puede encender una cadena de restauración. Seré honesto. Eso nos ayuda a seguir creando mensajes que no entretienen, sino que despiertan, corrigen y transforman. Quédate, porque a lo largo de este mensaje te revelaré verdades profundas que quizá nunca escuchaste. Y al final compartiré la parte más decisiva de esta enseñanza. Una verdad que puede cambiar radicalmente cómo caminas, eliges y vives tu fe. Cuando dependes de los ojos de los demás, pierdes de vista el propósito de Dios para ti. No se trata de cuántos te aplauden, sino de quién tiene autoridad para definirte. Cuando te acostumbras a mirar tu vida desde los ojos de los demás, el propósito de Dios se vuelve borroso. No importa cuántos te aprueben o te aplaudan, lo decisivo es quién tiene el derecho de definirte.
La Escritura está llena de personas que enfrentaron esa tensión. Algunos la superaron, otros, como Saúl, se quebraron bajo su peso. Cuando tu enfoque se desplaza hacia la gente, quedas atrapado en un sistema de validación que jamás se sacia. Es como perseguir el viento. Terminas exhausto y vacío. Ese desgaste por intentar quedar bien con todos no lo llena ni el éxito ni la fama. Dios no te diseñó para ser esclavo de expectativas humanas. No te formó en el vientre para que vivieras moldeado por opiniones cambiantes. La voz que debe pesar más en tu vida es la suya, no la de quienes cambian de parecer como cambia el viento. Y el problema, muchas veces, no es que otros hablen, sino que tú les das autoridad sobre tu identidad. Cuando permites que un comentario, una crítica o un rechazo determine tu valor, le cedes al mundo un lugar que solo le corresponde a tu Creador. El caso de Saúl es de los más contundentes. Tras desobedecer la instrucción de Dios contra Amalek, el profeta lo confrontó. ¿Y qué admitió Saúl? Que temió al pueblo y se inclinó a su voz. En lugar de temer al Dios que lo ungió, temió perder la aprobación de quienes consideraba su respaldo. En ese instante perdió el favor que de verdad importaba. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Tal vez no lo dices, pero tus decisiones delatan a quien intentas agradar. Hay una trampa sutil en vivir para los demás. Puede parecer humildad, pero en el fondo es idolatría. Porque cuando temes más el juicio humano que la dirección divina, colocas a las personas en un trono que no les pertenece. Por eso, el primer mandamiento prohíbe otros dioses. Uno de los ídolos modernos es la aprobación ajena. Vivir enfocado en gustarle a todos suena noble, pero termina siendo destructivo. Te fragmenta, te vuelve emocionalmente inestable y te empuja a sacrificar principios por una aceptación pasajera. Ahora, esto no se trata de volverte insensible o arrogante, ni de ignorar a todos como si no necesitaras a nadie. Se trata de reordenar. Primero Dios, luego todo lo demás. Aprender a consultar el cielo antes que moverte por el ruido del entorno. Tener la valentía de decir no cuando todos esperan un sí. Si decir no es lo que honra a Dios con integridad. Mira el contraste con David, quien sucedió a Saúl. También falló, también sintió presión, también fue humano. Pero cuando fue confrontado, no culpó al pueblo, no se justificó ante la opinión pública, no buscó excusas. Se quebrantó delante de Dios y confesó su pecado. Su mirada se mantuvo en el corazón de Dios, no en los ojos de la multitud. Por eso, aunque cayó, fue restaurado. Cuando tu enfoque está en Dios, incluso tus caídas se convierten en plataformas de redención. La conclusión es clara. Si vives hambriento de aprobación, terminarás vacío. Si vives rendido a la voz de Dios, caminarás con propósito. No eres una obra para el aplauso. Eres una vida para la gloria de Dios. Cuando esa verdad se asienta, la ansiedad por complacer se disipa y aparece una paz que no depende de likes, elogios o reputaciones. Aparece dirección, claridad, firmeza, y lo que antes te movía, el miedo al qué dirán, pierde poder ante el qué dice Dios. Hoy quiero preguntarte algo con honestidad. ¿Cuántas cosas haces solo para evitar que alguien se moleste contigo? ¿Cuántas decisiones tomas pensando más en lo que dirán que en lo que Dios ya te dijo? ¿Cuántas veces sentiste que perdiste tu esencia por tratar de encajar en moldes que no te corresponden? No fuiste creado para eso. Fuiste diseñado para caminar con la frente en alto, sabiendo que si Dios está contigo, nada más define tu valor. Cuando vives para agradar a Dios, puedes hallar paz, incluso cuando otros no te entienden. El ser humano es inconstante.
Hoy te celebra y mañana te ignora. Hoy te aplaude y mañana te critica. Pero Dios permanece fiel. Su mirada no cambia con tus aciertos o tropiezos. Te ve con propósito, no con presión. Si te alineas con esa mirada, todo empieza a cobrar sentido. No estás aquí para ser una copia más, ni para seguir la corriente. Fuiste llamado a marcar la diferencia. Eso solo ocurre cuando levantas la mirada del aplauso humano y la fijas en el rostro de tu Creador. Allí se afirma tu identidad, allí se define tu destino, allí aprendes a caminar sin miedo al juicio ajeno, porque sabes que estás agradando al único que de verdad importa. Cuando aprendes a vivir con los ojos puestos en Dios, se produce una libertad profunda. Dejas de mendigar validación para sentirte en paz. Tu valor deja de fluctuar con la opinión ajena y se fortalece tu claridad espiritual. Muchas veces lo que más desenfoca no es un pecado evidente, sino la distracción sutil de querer complacer a todos mientras descuidas tu propósito eterno. La búsqueda obsesiva de aprobación es una forma de esclavitud que encadena silenciosamente. Pero cuando Dios ocupa el centro de tu mirada, tus relaciones, decisiones y prioridades comienzan a ordenarse. Mira a Jesús. Nadie fue más aprobado por el Padre, y aún así fue rechazado por los hombres. Le dieron la espalda, tergiversaron sus palabras y lo acusaron falsamente. Sin embargo, jamás suavizó el mensaje para caer bien, ni adaptó su propósito para evitar conflictos. Tenía un enfoque tan claro que pudo avanzar incluso cuando todos lo abandonaban. Eso es lo que necesitamos. Una convicción que no se tambalee con la crítica y un propósito que no se negocie por presión social. Recuerda a Pedro. Por miedo al rechazo, negó al Señor. ¿Qué lo condujo a esa caída momentánea? La presión del grupo, el deseo de no ser mal visto. Aunque amaba a Jesús, desvió la mirada hacia lo que otros podían pensar, y ese pequeño desvío fue suficiente para hacer lo que juró que nunca haría. Así funciona la aprobación humana. Promete seguridad, pero te cobra obediencia. Ofrece aceptación, pero exige que traiciones tus convicciones. Si compras ese trato, poco a poco te pierdes a ti mismo. Enfocarte en Dios no es aislarte del mundo ni volverte indiferente a las relaciones. Es poner a Dios primero por encima de todo. Significa que tu paz no depende de seguidores, likes, elogios familiares ni aplausos ministeriales. Tu corazón adquiere un ancla más profunda y eterna. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Pueden caminar en medio del rechazo y seguir avanzando. Pueden ser malinterpretados, pero no se detienen, porque su enfoque no está en quién los aprueba, sino en quién los llamó. Quizás hoy estás en una encrucijada. Has sacrificado tu autenticidad para mantener la armonía. Has callado verdades para no incomodar. Has pospuesto convicciones para evitar conflictos. Mientras tanto, el alma se apaga. Pero Dios te llama a reenfocar. El mismo que te dio propósito te dio valor, y ese valor no lo arrebata ninguna crítica. Cuando pones tu mirada en Él, lo que antes confundía se aclara. Tomas decisiones valientes, sueltas lo que te ataba por miedo al ¿qué dirán? Y lo más hermoso, aprendes a descansar. No porque todo sea fácil, sino porque todo cobra sentido en su plan. Volvamos a David. Mientras sus hermanos buscaban reconocimiento en el frente, él pastoreaba ovejas, invisible para los hombres y plenamente visto por Dios. Cuando llegó el profeta, todos esperaban al fuerte y visible, pero el cielo señaló al que tenía corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Eso lo cambia todo. Puedes estar fuera del radar de muchos y aún así estar en el centro de la mirada de Dios.
No fuiste creado para vivir pendiente de la gente. Fuiste diseñado para vivir bajo los ojos de aquel que te llamó. Allí nace una seguridad que no depende de aplausos, una firmeza que no se negocia con opiniones. Es hora de romper la dependencia emocional y declarar: prefiero agradar a Dios y ser incomprendido por todos, que agradar a todos y ser desaprobado por Dios. Y aquí hay una verdad poderosa. Cuando te enfocas en Dios, tarde o temprano, encontrarás gracia delante de las personas correctas. No de todos, pero sí de quienes están alineados con tu propósito. La aprobación divina abre puertas que la manipulación jamás puede forzar. Cuando Dios te aprueba, no tienes que mendigar aceptación. Camina con la frente en alto, habla con verdad, vive con propósito. Si Dios te enfocó, nadie tiene derecho a desenfocarte. Uno de los mayores obstáculos es el ruido de las voces humanas. Algunas suenan afuera, otras retumban por dentro. Opiniones disfrazadas de consejo, juicios envueltos en preocupación, comparaciones que atraviesan el alma como flechas. Y cuando no estás cimentado en la verdad de Dios, esas voces te confunden, te desvían y te fragmentan. Muchas vienen de lejos: la que dijo que no eras suficiente, la que se burló de tus sueños, la que exigía más aunque ya lo habías dado todo. En lugar de apagarse, se multiplican: sociedad, familia, redes, iglesia, tus propios pensamientos. Terminas viviendo en vigilancia emocional, caminando sobre vidrio, cuidando cada paso para no decepcionar. Pero no fuiste llamado a vivir así. Mira el patrón bíblico. Dios no siempre llama a los capacitados, llama a los disponibles. Moisés fue criticado por los suyos, Jeremías acusado de traidor, Pablo calumniado por creyentes, Jesús condenado por multitudes que antes lo seguían. ¿Qué tenían en común? Enfoque en el cielo, no en la aprobación humana. El problema no es que la gente hable, el problema es vivir de lo que dicen. Es decidir por miedo, renunciar a lo que Dios te dio porque alguien no lo entiende, postergar el llamado esperando una validación que nunca llegará. No todos te entenderán, porque no todos fueron llamados a caminar tu proceso. Y mientras más alto el propósito, mayor la resistencia. El enemigo sabe que un corazón enfocado se vuelve imparable. Jesús lo advirtió: «Ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes». Agradar a todos suele ser señal de verdad diluida. La verdad confronta. El propósito incomoda. La obediencia duele. El enfoque en Dios produce fricción con los sistemas humanos, no porque busques pleito, sino porque la luz incomoda a las tinieblas. Si esperas consenso para avanzar, te quedarás estancado. Si exiges aplausos para obedecer, jamás verás lo sobrenatural. Mira a Noé. Construyó un arca en una generación corrupta. Lo llamaron loco, exagerado, fanático. Pero su enfoque no estaba en las voces, sino en la instrucción. Y cuando llegó el diluvio, la burla se convirtió en testimonio. Lo que hoy provoca risas, mañana será señal de obediencia. ¿Estás dispuesto a parecer loco por un tiempo, si eso significa cumplir el plan eterno de Dios? Enfocar tu vida en Dios no es solo aprender a ignorar críticas, es entrenar tu oído interior para reconocer su voz en medio del bullicio. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». El discípulo maduro sabe callar las voces ajenas para seguir al pastor. Puede estar rodeado de opiniones y aún así caminar con convicción. Aprende a discernir entre la presión del momento y la dirección del cielo, entre el ruido que agita y la palabra que guía. Nehemías es un ejemplo luminoso. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, surgieron rumores, amenazas y reuniones
disfrazadas de diálogo cuyo fin era detener la obra. Le insistían: «Baja, conversemos». Su respuesta fue un escudo: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar». Esa frase no fue orgullo, fue enfoque. El enfoque selló su victoria. Cuando sabes para qué y para quién trabajas, no regalas tu atención a lo que pretende desenfocarte. Tú también estás edificando algo. Quizá tu familia, tu carácter, tu fe, tu ministerio, tu salud emocional, y habrá voces que quieran distraerte, desanimarte o enfriarte. Habrá propuestas razonables que en realidad son desvíos sutiles. Responde desde tu identidad: estoy ocupado en una gran obra. No bajes, no te detengas, no negocies lo eterno por lo momentáneo. Lo que construyes no termina en ti, alcanza generaciones. Cada decisión de enfoque marca el rumbo de tu destino, aun si nadie lo aplaude. Por eso, levanta tu mirada. Limpia tus oídos de palabras que te limitaron. Suelta el peso de expectativas humanas. Declara con tu boca y tu agenda: mi enfoque está en Dios. Mi dirección viene del cielo. Mi valor lo determina su palabra. Cuando vives así, ni el rechazo, ni la crítica, ni la soledad pueden desenfocarte, porque caminas con aquel que ve en secreto y recompensa en público. Esa es tu seguridad, no el ruido del mundo, sino la voz que permanece. Hay momentos para detenerse y examinar con honestidad qué voces están definiendo tu rumbo. A veces no son las más fuertes, sino las más constantes, las que te consumen por dentro. Esa amiga que siempre opina pero rara vez ora. Ese familiar que con una frase desvaloriza tu fe. Ese líder que no entiende tu llamado y lo cuestiona todo. Una cultura que grita que el éxito es ser visto, aceptado, seguido. Todo eso es ruido. Si no lo filtras, confunde la voz de Dios en tu interior. No porque Dios no hable, sino porque tu corazón ya está lleno de interferencias. Pero hay voces más peligrosas, las internas. La que susurra: no eres suficiente, ya fallaste demasiado, no tienes lo que se necesita, no lo intentes otra vez. Esas frases nacen de heridas no sanadas y culpas que aún no dejaste a los pies de la cruz. Cuando ese coro interior se mezcla con las voces externas, el caos es inevitable. Por eso reenfocar en Dios también implica aprender a callar por dentro, llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo y dejar de repetir mentiras para declarar la verdad que Dios ya dijo sobre ti. Mira a Job. Después de perderlo todo, sus amigos debatieron, acusaron, teorizaron. Él, herido pero enfocado, no jugó a responder cada opinión. En medio del ruido declaró: sé que mi Redentor vive. Esa confesión fue su ancla, su refugio y su enfoque. Cuando sabes quién es Dios, ya no necesitas que todos entiendan tu proceso. Necesitas aferrarte a la voz que nunca falla. Vivimos en la era de juicios instantáneos, redes sin filtro y comparación constante. Aún así, Dios busca hijos que no se arrastren por el ruido, que sepan guardar silencio cuando corresponde y hablar con autoridad cuando el cielo lo indica, que no se derrumben con la crítica ni se embriaguen con el elogio. Ambos extremos desvían si tu enfoque no está en la fuente correcta. La Escritura lo resume: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo a la opinión ajena te ata, te hace calcular en exceso y te inmoviliza. Pero cuando decides confiar en Dios por encima de los hombres, algo se rompe adentro. Desaparece el temor, nace la libertad, se afirma la seguridad, y puedes caminar sabiendo que quizá no todos te comprenderán, pero aquel que te llamó ya te validó. Todo creyente atraviesa un tramo donde Dios le hace caminar un poco solo. No es castigo, es entrenamiento del oído interior.
aprender a escucharlo en el silencio, a confiar sin aplausos, a permanecer sin compañía. Duele, sí, pero te capacita para la temporada que viene. Lo que parece pérdida muchas veces es protección. Lo que parece soledad es formación. Lo que parece silencio es Dios afinando tu oído. No permitas que el dolor de las voces te impida abrazar el proceso. No discutas con quienes no fueron llamados a caminar contigo. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro cuando quiso saber del futuro de Juan. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Es decir, deja de mirar alrededor y enfócate en mí. Dios te llama hoy a reenfocar tu atención, porque lo que enfocas crece. Si enfocas la crítica, crecerá tu inseguridad. Si enfocas tus decisiones en agradar a otros, tu propósito se diluirá. Si enfocas tu corazón en Dios, lo que estaba fuera de lugar empezará a ordenarse. La paz regresa, la dirección se aclara, la valentía se activa y tu caminar se vuelve firme, aún sin tener todas las respuestas. No necesitas que todos te entiendan para obedecer, ni que todos te apoyen para avanzar, ni que todos te validen para ser efectivo. Necesitas recordar quién te llamó, quién te sostuvo y quién te escogió. Mientras te mantengas enfocado en Él, ninguna voz podrá detener lo que el cielo ya comenzó en ti. Hay una diferencia profunda entre servir a las personas por amor y vivir para satisfacer sus expectativas. Lo primero expresa el carácter de Cristo. Lo segundo se vuelve una prisión emocional que apaga tu identidad. Cuando te condicionas por lo que otros esperan, pierdes de vista lo que Dios espera de ti. Al principio es sutil, pero ese desajuste termina desviándote espiritualmente. Dejas de avanzar por convicción y empiezas a moverte por presión. Dejas de buscar dirección divina y comienzas a consultar el humor de quienes te rodean. Las expectativas humanas, aún bien intencionadas, son limitadas. Se basan en percepciones, experiencias y moldes personales que a menudo no coinciden con lo que Dios está gestando en tu interior. Si intentas encajar para no decepcionar a nadie, sacrificas el proceso auténtico que el Señor quiere formar en ti. Habrá temporadas en las que obedecer a Dios te hará decepcionar a los hombres, y debes estar listo para eso. Mira a Jesús. Las multitudes esperaban un libertador político, un sanador a tiempo completo, un proveedor inagotable. Cuando no satisfizo sus agendas, muchos se voltearon. Pudo complacerlos para retener gente cerca, pero no lo hizo. Su enfoque no era retener multitudes, sino obedecer al Padre. Su propósito valía más que su popularidad. Esa convicción es la que necesitas hoy. Vivir por propósito, no por presión. El relato de Marta y María lo deja al desnudo. Marta representa a quienes quedan atrapados en el hay que hacer. Cumplir, servir, cubrir apariencias. María rompió ese molde y se sentó a los pies de Jesús. Cuando Marta pidió que la levantaran, el Señor respondió: María escogió la mejor parte y no le será quitada. A veces, el verdadero enfoque en Dios te hará ver irresponsable ante quienes no entienden tu decisión. Si eliges intimidad cuando otros demandan actividad, te juzgarán. Si priorizas una instrucción divina que contradice un protocolo humano, te malinterpretarán. Está bien, al final solo una voz cuenta, la de aquel que conoce tu carga, tu proceso y tu destino. Piensa en David frente a Goliat. Sus hermanos lo menospreciaron. Saúl quiso vestirlo con su armadura. El enemigo lo ridiculizó. David no se amoldó a ninguna expectativa ajena. Sabía quién lo respaldaba en secreto y actuó desde esa verdad. Venció sin la aprobación de nadie presente, porque no necesitas que te entiendan para vencer. Necesitas estar enfocado en lo que Dios dijo. Cuando el enfoque es correcto, no negocias tu identidad por encajar en un molde prestado. Estas expectativas también se cuelan en lo espiritual.
Hay quien exige formas, estilos, apariencias y doctrinas como si el llamado fuera uniforme. Si no calzas, te etiquetan. Pero Dios no te llamó para encajar, te llamó para impactar. No te escogió para sostener un molde, sino para romper cadenas. A veces eso implicará decepcionar expectativas religiosas con tal de ser fiel al Espíritu. El Espíritu sopla donde quiere. Su dirección trasciende nuestros esquemas. Date permiso de decepcionar a otros, si eso significa agradar a Dios. Suelta la carga de ser perfecto para todos y abraza la transformación delante de uno. Mientras insistas en quedar bien con todos, estarás mal contigo mismo. Y el alma no tolera esa contradicción por mucho tiempo. Tarde o temprano, grita por libertad. Esa libertad comienza cuando dices: basta. No viviré para cumplir expectativas ajenas. Viviré para cumplir el propósito de Dios. Esto no significa volverte rebelde, insensible o soberbio. No se trata de ignorar a todos ni de justificar caprichos bajo el rótulo de obediencia. Se trata de honestidad espiritual. Reconocer que no puedes cargar el peso de los deseos ajenos. Que tu alma no fue diseñada para ser el espejo de los sueños de otros, sino el reflejo de la imagen de Cristo. Tu tiempo, tu energía y tu llamado tienen un solo dueño. Cuando vives para Él, no necesitas demostrar nada, simplemente obedeces y avanzas. Mira a Elías después de su gran victoria. Tras confrontar la idolatría, una amenaza de Jezabel bastó para hundirlo en el desierto. Exhausto, con deseos de morir, se sintió solo y terminando. ¿Qué hizo Dios? No lo humilló ni lo desechó. Lo alimentó, lo dejó descansar, lo fortaleció y le habló con ternura. En el silencio, le recordó una verdad que partió su desesperanza. Aún me he reservado 7,000, que no han doblado rodilla. Elías no estaba solo, ni su valor dependía de quienes lo aplaudían o lo perseguían. Su llamado seguía intacto, aunque otros no lo vieran. Ese es el reenfoque que el cielo quiere hacer contigo. Liberarte de la necesidad de quedar bien con todos, devolverte la paz que perdiste por correr detrás de agendas ajenas, volver a alinear tu mirada con la voz que te eligió. No se trata de sostener el plan de Dios con tus fuerzas, ni de complacer a cada espectador de tu camino. Se trata de caminar al ritmo del Padre que te guía, te corrige y te sostiene. Dios no está buscando una versión impecable de ti, busca una versión sincera. No se impresiona con tu desempeño externo, se conmueve con tu verdad interior. Por eso, cuanto más auténtico eres delante de Él, más clara se vuelve su dirección. El ruido baja, la ansiedad cede y lo esencial se ordena. Identidad, propósito, obediencia. Tal vez te impusieron una versión de ti que no te representa. Siempre fuerte, siempre sonriente, nunca falla. Has intentado cumplir ese guión hasta sentirte desbordado. Hoy, el Señor te recuerda. No le perteneces al mundo, le perteneces a Él. Su aprobación no depende de apariencias, su respaldo no cuelga de reputaciones. Descansa en eso. Suelta expectativas que no vienen del cielo y vuelve a ocupar tu lugar, a los pies de Cristo, con el corazón enfocado y las manos dispuestas. Uno de los venenos más silenciosos del alma es vivir para cumplir proyecciones ajenas. Suele disfrazarse de obediencia o servicio, pero por dentro te va drenando. Empiezas a vivir pendiente de la evaluación externa más que de la aprobación divina. Lo que al inicio parecía humildad se vuelve una rueda de exigencias imposibles. Una mochila que Dios nunca te pidió cargar. Y mientras más intentas sostener esa imagen, más te alejas del rumbo que Él trazó para ti. A veces la presión no solo viene de fuera,
sino de la versión idealizada que tú mismo construiste. El padre perfecto, la madre incansable, el siervo intachable, el amigo incondicional. Cuando no llegas a esa vara, te castigas y te vuelves esclavo de una versión que ni siquiera Dios te exige. Él no te llama a la perfección humana, sino a la transformación constante. No espera que llegues impecable, espera que llegues sincero. Y esa sinceridad libera. Mira a los discípulos. Jesús los escogió sabiendo que eran impulsivos, temerosos, inconstantes. Algunos competían por puestos, otros malinterpretaban su misión. Pedro reaccionaba con espada y Judas con ambición. Aún así, Jesús no ajustó el plan para complacer sus expectativas. Mantuvo el rumbo con firmeza. Propósito por encima de presiones. Muchas de las expectativas que otros te imponen nacen de sus miedos y límites. Quieren verte contenido porque ellos se sienten contenidos. Critican tu sueño porque dejaron de soñar. Exigen que seas como todos porque les incomoda tu diferencia. Si no estás atento, terminas modelando tu vida según gente que no tiene el mapa de tu propósito. Piensa en José, hijo de Jacob. Dios le dio un sueño claro, pero su familia esperaba silencio y obediencia ciega. Lo hirieron, lo vendieron, lo traicionaron. Aún así, no renegoció su identidad ni su enfoque. Años después, el cielo lo exaltó. Dios honra a quienes permanecen fieles a su diseño, no al molde ajeno. Algunas de tus batallas más duras no serán contra pecados visibles, sino contra expectativas. A tu edad deberías, ya tendrías que, ¿por qué no eres? Esa voz te compara, te apura, te etiqueta. Pero ninguna de esas voces tiene la autoridad que tiene la voz de Dios. Cuando te enfocas en Él, te liberas de comparaciones y del perfeccionismo. No abandona el crecimiento, pero sí la ansiedad de dar la talla. Creces de gloria en gloria, conforme a su espíritu. Pablo lo resumió con precisión. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la victoria sobre las expectativas. No vivir para lo que otros imaginan de ti, sino para reflejar a Cristo. Él no fue el Mesías que muchos esperaban, pero fue el Salvador que el mundo necesitaba. Cuando te alineas con su voz, te conviertes en lo que esta generación necesita. Un testigo auténtico, sin máscaras, sin miedo, libre de la carga de complacer a todos y enfocado en agradar a uno solo. También esto aplica al ministerio. Hay quienes imaginan un guión invisible, orar de cierta forma, hablar con cierto tono, vestir con cierto estilo, predicar con tal molde. Si no encajas, te etiquetan. Pero el reino no se mueve por apariencias, sino por propósito. Hay diversidad de dones, funciones y llamados. El tuyo es único. No necesita parecerse a nadie para ser legítimo, necesita ser obediente. Cuando sueltas la necesidad de agradar, comienza la verdadera transformación. Ya no sirves por obligación, sino por gratitud. Ya no obedeces por miedo, sino por amor. Dejas de competir y aprendes a descansar en quien eres en Dios. Esa seguridad se nota en tu paz, tu firmeza, tu capacidad de decir no sin culpa y sí con convicción. No fuiste llamado a ser todo para todos. Fuiste llamado a ser fiel a lo que Él te encomendó. A veces eso decepcionará a algunos. Está bien. Incluso Jesús, siendo perfecto, fue rechazado. Si Él no agradó a todos, ¿por qué tú insistirías en lograrlo? Lo más doloroso de vivir atado a expectativas humanas no es el esfuerzo por cumplirlas, sino olvidar quién eres en Dios. Te pierdes dentro de la imagen que otros quieren ver y te desvías del llamado. Cuando gastas tu energía en no defraudar a nadie, terminas defraudando al único que deberías honrar. Muchos llevan años atrapados en un molde ajeno por miedo a ser juzgados.
Dios no te creó para tener a todos contentos, te creó para ser luz. Y si eso incomoda, tal vez por fin estás rompiendo el sistema de validación que te encerraba. A veces Dios permite que te canses, que llegues al quiebre, para que caiga la máscara y nazca la transformación real. Él no mira tu personaje, mira tu corazón. Los fariseos dominaban la apariencia y perdieron la conexión. Eso le puede pasar a cualquiera. Cuando tu identidad descansa en Dios, puedes recibir elogios sin envanecerte y críticas sin derrumbarte. Ser auténtico te costará círculos. Unas puertas se cerrarán, otras, las correctas, se abrirán. Ana fue malinterpretada por Elí y no se detuvo. Dios honró su fe, no la opinión de los hombres. Dios no busca perfección escénica, busca sinceridad. Dios no bendice personajes, bendice personas reales. Cuanto más auténtico eres ante Él, más clara es su dirección. Empiezas a respirar profundo, a orar con verdad, a dormir en paz. En ese espacio, Dios te habla. Ordena lo esencial y sanea lo que cubrías con apariencias. Hoy es buen día para soltar. Lleva a la presencia de Dios esas exigencias que no te corresponden y di: Señor, ya no quiero ser lo que todos esperan, quiero ser lo que tú esperas de mí. Cuando haces espacio para lo auténtico, Él derrama gracia. Y esa gracia te da fuerza para decir que no, para romper moldes, para empezar de nuevo si es necesario. No se trata de cumplir con todos, se trata de caminar con Él. La prueba del enfoque es la obediencia. No es cuántos versículos sabes, ni cuántas horas hablas de fe, sino cuánto haces lo que Él te pide. Obedecer no siempre es grande o vistoso. A veces es callar, pedir perdón, soltar un hábito, tomar una decisión incómoda. Abraham salió sin mapa, pero con la voz. José, esposo de María, obedeció una instrucción que nadie entendía y protegió un milagro que el mundo no podía explicar. Muchos confunden conocimiento con obediencia. Asisten, sirven, hablan como cristianos, pero no obedecen en lo secreto. La madurez se mide cuando obedeces aunque nadie te aplauda. Mira a Ananías. Fue a orar por Saulo, el perseguidor, y su obediencia desató el ministerio de un apóstol. Si hubiera desobedecido, quizá Dios usaría a otro, pero Ananías habría perdido el privilegio de estar donde suceden los milagros. La obediencia te posiciona en el lugar de la manifestación. Los que cambiaron la historia en la Biblia obedecieron sin garantías. Moisés volvió a Egipto con una palabra. Esther se presentó al rey arriesgando la vida. Daniel oró rumbo al foso. Los discípulos dejaron sus redes con un «sígueme». La obediencia es fruto de una relación. No puedes rendirte a una voz que no conoces. Si te cuesta obedecer, vuelve a la intimidad, búsqueda, palabra, presencia. Conocer de verdad a Dios transforma la obediencia en privilegio y no en carga. Ese amor te sostiene cuando todo alrededor tiembla. En tiempos de tensión, la obediencia revela dónde está tu enfoque. Obedecer es rendir la voluntad, someter la lógica y declarar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No siempre verás resultados inmediatos, pero sí dejarás huellas eternas. Uno de los mayores enemigos de la obediencia es el orgullo que necesita entender antes de actuar. La Escritura pide confiar en el Señor y no apoyarte en tu propia prudencia. Naamán esperaba un milagro grandioso. La instrucción fue bañarse en el Jordán. Cuando eligió humildad, vino la sanidad. Hay cosas detenidas no por falta de fe, sino por falta de obediencia. Elías fue enviado al arroyo de Querit. Allí, y no en otro lugar, estaba el sustento. El provisión de Dios habita en la instrucción, no en la preferencia. La desobediencia agota, la rendición alinea. Jesús es el modelo. Getsemaní, cruz, resurrección. El aceite se extrae bajo presión,
no para destruirte, sino para dar fruto. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, sube como aroma grato. Dios honra a los que le honran. Si estás dudando, hazlo. Si dijo camina, camina. Si dijo espera, espera. Si dijo suelta, suelta. Si dijo habla, habla. Tu obediencia es el puente entre tu presente y tu milagro. Puedes empezar de nuevo. Obedecer es una declaración de independencia del qué dirán, del miedo al rechazo y de la necesidad de control. A veces caminarás sin ver todo el panorama, pero con la certeza de que Dios va adelante. Como los levitas en el Jordán, el agua abrió en el paso. No esperes una emoción perfecta para avanzar. A veces obedeces con rodillas temblando. Mantén los ojos en la palabra como Pedro en las aguas. El viento no cambia a Jesús, lo que cambia es el enfoque. Persevera. Dios no honra la obediencia parcial. Habrá tramos solitarios, pero el Espíritu Santo te fortalece. Pon tu enfoque en su voz. Recuerda lo de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. La obediencia no es una carga, es la llave que abre puertas de propósito. Empieza por lo pequeño y Él te pondrá sobre más. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Esta fue una cita divina entre Dios y tu corazón. En una generación guiada por el ¿qué dirán?, elegiste reenfocar. Si este mensaje te habló, te confrontó o te edificó, no te lo guardes. Dale like y compártelo ahora mismo con 3 personas que lo necesiten. Y para sellar lo que Dios hizo hoy, ve a los comentarios y escribe con convicción. Hoy mismo decido que la voz de Dios sea la única que gobierne mi vida. Esa declaración puede marcar un antes y un después para ti. Y para alguien que la lea. Si crees en este tipo de contenido y quieres que siga alcanzando más corazones, suscríbete a Sendero Cristiano y activa la campanita. Y si el Señor te mueve, puedes apoyarnos con supergracias. El botón de corazón bajo el video. No es solo un aporte, es levantar la voz del Evangelio en tiempos ruidosos. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, hoy suelto la necesidad de agradar a todos. Decido obedecerte aunque me cueste. Enfoco mi vida en ti. Guía mis pasos, limpia mis pensamientos y fortalece mi voluntad. Que tu voz sea la única que gobierne mis decisiones. Amén. Y lleva esta verdad en tu mente. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. Te espero en el siguiente video.